¿Cuál es la causa del estrés? Un comentario muy acertado de una seguidora que realizó hace un par de días en el canal dijo lo siguiente: el deseo de seguridad, el deseo de control y la búsqueda de aceptación al final va a terminar en un bloqueo por estrés. Y reflexionando sobre el tema me di cuenta que tiene toda la razón. La consecuencia es que si no vamos soltando esos tres deseos, el deseo que otros te acepten, el deseo de seguridad, el deseo de tenerlo todo bajo control, al final vamos a terminar con un bloqueo y una paralización generada por el estrés psicológico. Vamos a profundizar un poco más en el tema. Cuando alguien tiene estrés, lo que suelen ocurrir son dos cosas: o que genera un movimiento alocado, es decir, que se mueve como un pollo sin cabeza, o genera un bloqueo y una parálisis. Y este es el caso, por ejemplo, de las personas que empiezan a tener miedo a todo y que en el caso extremo no pueden ni siquiera salir de casa. ¿Cuál es la primera reacción lógica cuando alguien está sufriendo de este estrés, de este bloqueo o de este movimiento alocado? Pues ir a intentar resolverlo en el campo físico. Es decir, si estoy paralizado físicamente, lo que voy a hacer es tomar una sustancia, un fármaco, una droga, alcohol, que me haga ponerme en movimiento. Y si estoy alocado físicamente, si me estoy moviendo como un pollo sin cabeza, lo que voy a hacer es tomar una sustancia para que me reduzca la ansiedad, para que me reduzca el movimiento. Esta forma de acercarse al problema sería la más lógica, si la causa del estrés se diera en el entorno físico. Pero resulta que la parálisis por el estrés, el bloqueo por el estrés o la ansiedad por estrés no se generan en el mundo físico, se generan en otro ámbito, que es el ámbito psicológico. Y por eso tenemos que empezar a observar la problemática de lo que nos ocurre desde diferentes ámbitos que están interconectados. Pensar que todo se genera en el campo físico es, desde mi punto de vista, es no ver el problema desde una perspectiva más amplia. Por lo tanto, para aliviar el estrés, para aliviar el bloqueo o el movimiento alocado que genera el mismo, este alivio se tiene que producir en un entorno psicológico, en un entorno físico. Y por lo tanto tenemos que preguntarnos de dónde viene este bloqueo por estrés. Habíamos visto que la mente es como un ordenador al cual se le van instalando programas, sobre todo en el sistema educativo. Y estos programas además están unidos a las emociones y empiezan a dictar lo que sería la conducta adecuada de las personas. Es decir, los programas nos quitan libertad a cambio de poder vivir en sociedad. Esto, por ejemplo, si te has leído la llamada, es la duda que tiene Lorenzo cuando decide no hablar y al final decide entrar en sociedad a cambio de aceptar la lógica del lenguaje. Es decir, se limita su forma de expresarse en el mundo a cambio de ser aceptado por la sociedad. Entonces, la persona a quien se le han insertado, el bebé, el adolescente, se le empiezan a insertar estos programas, la persona debe seguir el programa si quiere ser aceptado en sociedad. Y la consecuencia es que poco a poco uno deja de ser uno mismo para que le quiera. Esto, por ejemplo, se puede ver en el campo de la moda, que las personas compran una ropa que está de moda, incluso aunque no les guste, porque es lo que se lleva, para que el entorno y para que el colectivo y para que las personas con las que se relacionan les acepten. Y las agencias de publicidad saben esto muy bien y están todo el tiempo mandando mensajes intentando relacionar el producto que se vende con la idea de aceptación de un grupo, incluso la idea de salirte de un grupo concreto para pertenecer a otro de más clase, es decir, para cumplir el deseo colectivo de cómo se debe vivir. Hasta aquí todo más o menos creo que se entiende.
Pero ¿qué ocurre? Que a medida que crecemos, cada vez más programas son instalados y incluso algunos de ellos se contradicen entre sí. Entonces, vamos a ver el caso de una mujer casada que busca la aprobación de diferentes personas de tu entorno. Entonces, busca la aprobación de sus hijos, la aprobación de su marido, la aprobación de sus vecinos, la aprobación de sus jefes y la aprobación de sus compañeros de trabajo. Imagínate solo el estrés mental que esta mujer debe sufrir. Porque por un lado quiere que sus hijos la quieran y entonces da una imagen concreta para sus hijos, viste de una forma concreta, les da una imagen. Pero esa imagen es contradictoria con la que su marido quiere de ella, que imaginemos que quiere que sea su amante, por ejemplo. Una imagen de amante seductora. Y al mismo tiempo tiene que dar una imagen en su trabajo de ejecutiva y muy profesional. Y debe presentarse además a sus compañeros de trabajo de una manera concreta. Entonces, observa el grado de estrés que esta mujer debe vivir, la cantidad de vestuario que debe tener, la cantidad de ropa que debe comprarse, la cantidad de imágenes que tiene que estar y de roles que tiene que estar cambiando todo el tiempo. Incluso aunque se vaya de vacaciones, necesita igualmente estar agradando a otros, porque probablemente estará de vacaciones con un grupo al cual también tiene que agradar. Tiene que dar una imagen concreta para, digamos, defender ese rol concreto que ella se ha puesto para que la acepte. Entonces llega un punto donde la mente no puede más y entonces se paraliza, se bloquea y se colapsa. Y es lo bueno que ocurra esto, porque ahí es donde la persona se puede plantear el tipo de vida que quiere llevar. Y ahí en ese momento se pueden decidir dos cosas, cuando llega el bloqueo y la crisis por el estrés. La primera es, estoy teniendo una crisis, la persona se plantea, y entonces voy a ver por qué y llegar a una conclusión, que puede ser esta que comentamos, que es, tengo estrés porque estoy intentando agradar a todos para que me quieran. Entonces voy a simplificar mi vida. Ya se da cuenta de eso. Entonces dice, voy a simplificar mi vida. Voy a volver a lo básico. Voy a ver las causas psicológicas que me obligan a intentar agradar a todos. Entonces descubre todos los programas que se le instalaron y empieza a dejar de alimentarlos. Empieza a volver a su esencia, empieza a desactivar estos programas. Pero ¿qué ocurre? Que esto no es tan fácil como parece porque esto tiene un coste, ya que muchas personas a las cuales antes estaba agradando, deja de agradarles, entonces se enfada. O muchas personas que estaban acostumbradas a verlas de una manera, resulta que ahora la ven de otra forma y dejan de relacionarse con ella. Entonces tiene un coste porque lo que está haciendo una persona cuando se está desprogramando de este deseo de aceptación, se está desintoxicando, es que empieza un camino que suele ser solitario, porque es lo que se llama el viaje del héroe. Necesita salir de su entorno, que es el que le obliga de alguna forma a mantener una imagen para poder, digamos, desintoxicarse de esa necesidad de aprobación, de esa dependencia, y luego, en todo caso, volver más adelante con mucha más fuerza. Pero, de momento, el precio que tiene que pagar es que muchas personas a lo mejor se enfaden o les den la espalda. Y entonces mucha gente no puede pagar este precio porque es demasiado elevado. Aún no ha podido calibrar las consecuencias de seguir como ha seguido hasta ese momento. Entonces, la segunda forma de actuar, que es la que normalmente hace la mayoría, es, como se dice en rugby, patada a seguir, o como se dice en inglés, hit the can down the road. Es decir, no se puede permitir parar porque su estructura colapsaría. Pero claro, ya está viviendo con mucho estrés porque tiene que agradar a muchísimas personas. Entonces, lo que hace normalmente es empezar a tomar pastillas. Empezar a tomar fármacos que le hagan paralizar el proceso físico y le hagan paralizar el estrés. Pero claro, hemos visto que la causa está en la necesidad de aprobación. Entonces, comienza a tomar pastillas que le paran la ansiedad, que le paran el estrés, pero que tienen efectos secundarios. Y a medio plazo agrandan el problema y generan otros, como por ejemplo, no sé si te acuerdas de la historia de Elvis Presley,
que de tantas pastillas que tomó, al final se hinchó muchísimo. Se hinchó de forma física. Entonces la persona que decide tomar estas pastillas continúa intentando agradar a todos e incluso lo hace mejor, porque el efecto que tiene es que la persona acelera sus procesos. Pero claro, ahora es dependiente de un fármaco. Tarde o temprano, por las consecuencias del fármaco, por el estrés ya cada vez mayor del sistema, es decir, está metiendo más leña al fuego, digamos, a la máquina, la psique no podrá aguantar tanto y lo que probablemente ocurrirá es que la persona enfermará de gravedad o tendrá un colapso por estrés o se quedará totalmente bloqueada y paralizada. Entonces, la segunda decisión, digamos, supone un alivio a corto plazo, pero un colapso a largo plazo. Entonces, te dejo aquí esta reflexión. Espero que te guste y si estás viviendo procesos de estrés, empieza a observar psicológicamente cuál es la causa de este movimiento, de estos procesos estresantes, que normalmente tienen su causa en, como dijo la seguidora, en la necesidad de aprobación exterior, la necesidad de seguridad, que está relacionada con el miedo, y el exceso de control. Muchísimas gracias.